Beto Aspe, Beto, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Adán? ¿Listo? Qué gusto. Si le haces algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda. Imagínate este pinche viejo lo que me dijo, no sé. Mencionaste ya a Televisa. Y cómo se traían ciertos jugadores que valían $1 y los vendían en 10. ¿Preferías Italia que a River Plate? Hay ofrecimiento para ir a Italia y nadie me avisa. También hay un ofrecimiento de España, ¿Qué pasó con André Marín? donde sí me calenté y estuve a punto de pararme y agarrarlo a golpes. ¿Qué onda, cabezones? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a esto que es el 11 de Beto Aspe. Hoy las 11 preguntas de este episodio son para un completo histórico es multicampeón en la Liga Mexicana de Fútbol, capitán en mucho más de un partido en la selección mexicana, comentarista, empresario también. Beto Aspe, Beto, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Adán? ¿Listo? Qué gusto. Muy bien. ¿Todo bien? Y Todo ahora, bien. figura de Caliente TV también, nada más y nada menos ahí con Rubén Omar Romano. Ahí es donde ahora te podemos ver, ¿no? Así es, en Caliente TV, ahí los esperamos en todos los programas. En todos. En todos, porque nada más por todos lados. En la mañana, en la noche, en la tarde, en la comida, en la cena, en todos lados anda Beto. Son 11 preguntas, Beto. Son 11 futbolistas los que juegan en la cancha, así que yo haré 11 preguntas. A lo mejor si de repente una suena como medio descontextualizada o tal, es porque, pues justo, intento que sean 11 preguntas directitas. Y la primera es el portero, digamos. ¿Qué fue lo peor de elegir ser futbolista? O sea, en las entrevistas, cuando alguien se retira y tal, es bien fácil recordar los momentos chingones, ¿no? Pero para ti, ¿qué dirías que fue lo peor de haber elegido la profesión que elegiste ser? Híjole, la verdad que difícil porque yo no escogería nada. La verdad fue algo que más bien agradecería a Dios, el que me permitió hacer lo que más me gusta, lo que más disfruto, el poder llegar a todo lo que pude hacer. Eso, la verdad, para mí fue un privilegio, ¿no? Pero a lo mejor si puedo meter dentro de algo lo que más se sufrió, pues a lo mejor algunas lesiones, principalmente una lesión de rodilla, que pensé que ya no iba a volver a caminar ni a jugar, de la rodilla, que fue pero más por una mala operación de los doctores que otra cosa. O sea, no era nada grave, pero pues estamos hablando de muchos años atrás y no había la tecnología que hay ahora. Empezaba apenas la microcirugía esta y bueno, y la verdad me fue muy mal. Tardé casi 9 meses para regresar, no podía estirar la pierna. ¿Cómo fue esa lesión? ¿En qué partido? No, esa lesión fue... A ver, yo venía de una lesión del tobillo, que me habían operado también en una final 97 con América, que ahí Hermosillo se barre, pero eso fue el tobillo, a los 3 meses y medio ya estaba jugando sin problema, pero después casi inmediatamente se me barren en la rodilla y me rompen todo el menisco y todo, ¿no? Pero era el menisco, no eran ligamentos cruzados, no era nada en ese entonces, y eso me complicó. ¿Recuerdas quién se barrió? Pues no me acuerdo, la verdad. Creo que era un jugador que se llama Fabián Rosas, que juega en Tampico Madero, pero la verdad no me acuerdo bien. No es nadie del fútbol mexicano. No, la verdad no me acuerdo bien si fue esa o fue otra, porque, a ver, a mí me empezó a doler a la semana. No es que luego fue y tú sigues entrenando, jugando, y te empieza cada vez a doler más. Claro. Entonces ya cuando te hacen el estudio, se ve que está totalmente roto, ¿no? Ahí, y bueno, y de ahí vino la operación, y de ahí vino el martirio que viví, que fueron, la verdad, que muchos meses y muy dolorosa la recuperación. Porque uno está en la tele ahí echando la chela y no sé qué, y piensa, ay, se lesionó fulano de tal, pero las consecuencias pueden ser para el resto de tu vida personal, claro. No nomás la futbolística. No, totalmente, porque, a ver, yo estaba a punto de casarme y casi suspendo boda y todo porque no sabía, se me vino un panorama que dije, voy a poder primero caminar, después voy a poder regresar a las canchas. O sea, yo me pasaban 1000 cosas por la cabeza, estaba muy joven, gracias a Dios, y bueno, al final, con mucho dolor, con lo que quieras, con mucha dedicación, me pude recuperar y salir adelante, y bueno, ya después regresé y después soy campeón con Pumas y ya salgo, ¿no? Pero sí fue muchos meses de incertidumbre y de mucha dedicación a la rehabilitación, claro, ¿no? Porque no es fácil porque aparte en esas épocas la recuperación de una rodilla era muy dolorosa, no hay la tecnología que había hoy en día, o sea, que hay hoy en día, que es totalmente diferente. En esa época era como
caica, Claro, cómo claro, te claro. recuperaban. Aldo. Y bueno, era muy, muy doloroso, ¿no? Pero a final de cuentas salimos adelante y te digo, y eso sería a lo mejor lo único que tuve que podría decir no a la profesión que tuve, ¿no? Las lesiones. Sí, las lesiones y ese momento difícil, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad agradezco en todo. Tu peor momento como futbolista, tu peor partido, el peor semana, ¿dirías que fue esa de alguna lesión? Pues no, a lo mejor de las peores fue esa final contra América, donde veníamos ganando 1-0 de Ciudad Universitaria y llegamos al Azteca y al minuto 7 se me barre Carlos Hermosillo y me rompe el tobillo y ya no puedo seguir en la final. Entonces tuve que salir en el campo, ya no pude jugar la final en el Azteca con el dolor de eso, pero más el dolor de que nos dieron la vuelta y perdimos la final, ¿no? Entonces, Dolor físico y deportivo. exactamente, y a los 15 días me estaban operando el tobillo también. Entonces, ese a lo mejor fue un momento sí duro, difícil, porque ya había jugado la final de 84-85, se había perdido en Querétaro, y esta era la segunda final ante el América en la misma década. Y bueno, nos volvían a dar la vuelta. Entonces sí fue muy doloroso, además de la lesión y de que tuve que acabar en el quirófano. Madres. Oye, eres alguien que mientras jugó fútbol marcaba de todo, marcaba goles, marcaba en los ratings, marcaba en muchos lados activo, pero hoy también, hoy que estás fuera de las canchas, pero que sigues ligado al fútbol, pues sigues marcando varias cosas. Pero a mí me da mucha curiosidad, ¿cuándo se ganaba más dinero? ¿En tu época o en la época actual? Comparando, por ejemplo, el sueldo de un debutante hace 30 años y el sueldo hoy de un debutante y después de una leyenda o de una estrella, de una figura de hace 30 años y una estrella actualmente. No, bueno, pero lejos hoy, Lejos. o sea, ni puedes compararlo, no, es una locura. Pensando solo en Yo sueldo. te estoy hablando, a ver, yo fui directivo en Pumas en el 2012. Estás hablando que 2012 son, ¿cuántos años? O sea, son 2012 12 son años, ¿no? 12 Porque estamos años. en 24. Sí, sí. Entonces, cuando yo vi los sueldos de lo que querían ganar los muchachos estos, Como dije, ¿qué es directivo. esto? O sea, y después los sueldos de las figuras también, que en Pumas nunca se pagaba eso. O sea, decías, wow, o sea, ojalá hubiera estado yo en esta época, o sea, porque una maravilla, ¿no? Y bueno, y lo vemos en todas partes, en Europa, entiendo también, y no me molesta en lo más mínimo, por algo también ya se les paga, porque hay mayor publicidad, porque hay mayor marketing, por muchas cosas, y para eso trabaja el jugador, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, si me estás diciendo comparar, no hay ni comparación, o sea... Una cantidad de un debutante. Un 100% de más, o sea, te lo puedo asegurar, y lo peor es que lo puedes... no sé, asimilar cuando es una leyenda, por ejemplo, que vi el sueldo de Darío Verón o el de algún otro, y dices, bueno, está bien. O sea, no te espanta en lo más mínimo porque es un tipo que lo ha desquita. hecho. Pero cuando llega el promotor de un chamaco que ni ha debutado, que no ha demostrado todavía nada y que quieren ganar tanto, ahí sí es donde decías, esto no puede ser. Y eso es común, ver, o sea, promotores, jugadores, a ver, es que hoy ya todos los chavitos tienen promotores, los agarran muy jóvenes y los empiezan a manejar ellos, ¿no? Y les invierten a lo mejor, pero pues ellos también buscan que ganen lo más que se pueda, o sea, pero la verdad ha cambiado, de 30 años acá ha cambiado una barbaridad. A ver, un sueldo que tú recuerdes de un debutante, ¿cómo funciona? Tú eres canterano y ya por firmar un contrato como parte del primer equipo, ¡pum!, se disparaba tu sueldo, o igual. No, a ver, cuando tú debutabas en mi época, casi no ganabas sueldo. Te ayudaban en la escuela, te daban de comer en la casa club, lo que tú quieras, y te daban un sueldito de 2,000 pesos. O sea, entonces, y de ahí tú tenías que ir trabajando y conforme ibas mejorando, y a lo mejor era el primer año de prueba. Ya si demostrabas, entonces ya te daban un poquito más, pero no creas, o sea, Pumas en nuestra época nunca era un formador de jugadores. Cuando tú te hacías en Pumas y te demostrabas y te empezabas a hacer figura, es cuando empezabas a ganar un poquito más y cuando te vendían ya a otro equipo, y cuando ibas a otro equipo es cuando empezabas a ganar bien. Entonces esa era la filosofía de Pumas, el formar jugadores, porque ya cuando tú te ibas pues ya tenían a alguien más abajo, que es lo normal de una cantera, que en nuestra época fue la mejor cantera de México, lejos Pumas, sí. ¿no? Entonces... pero bueno, o sea, por eso digo que no hay ni comparación. Hoy ves lo que quieren ganar o lo Oye, que el ganan. madrazo de lana al debutar. Sí, cuando no has hecho nada.
Entonces, sí, sí es. eso. Por eso también se pierden muchos jugadores, hay que decirlo. O sea, se vuelven locos. Ladrillito. O sea, de no tener nada, a de repente empezar a ganar 50,000 o 100,000 pesos al mes, un chamaco Tus que 20 no ha años. demostrado nada, pues dices, es una locura esto, Claro. ¿no? Y no se diga después cuando un poquito más, pues ganan más, y si no tienen la preparación para asimilar eso, pues es cuando se pierden muchísimos jugadores. Tú has visto jugadores que debutan y que dices, tiene condiciones, y que de repente se pierden por muchas circunstancias, porque no tienen ahora sí que el acompañamiento de toda esta situación, de repente no tener nada a tener todo. Un chingo. Sí. Y ya que hablamos de lana, a ver, el señor Beto Aspe estudió administración de empresas, ¿cierto? Administración de empresas. Lo cual lo conviene, a ver, de por sí, lograr terminar una carrera universitaria en este país, yo me acuerdo que cuando la empecé el porcentaje era como del 18, hoy ha de ser menor. Ahora, además de una carrera, tener una carrera como futbolista exitosa, muy cabrona. Bueno, esto lo uso como contexto para preguntarte, Beto, hoy, ¿en qué invierte Beto Aspe? Sabemos que hoy te gusta expandir o diversificar el negocio. Me salgo un poquito del fútbol, poquito nomás en esta pregunta número 3. Hoy, ¿en qué se fija Beto Aspe para decir, sí, por acá sí invierto, por acá este business, la neta es que no, gracias? No, bueno, hay de todo y en muchas veces te puedes equivocar, otras le aciertas, todo, pero invertir ahí tienes que analizar muy bien en qué quieres invertir y cómo lo quieres hacer. Yo hoy tengo diferentes inversiones que gracias a Dios en algunas me ha ido muy bien, en otras no tan bien, pero me gusta. O sea, por ejemplo, tengo lo del restaurante, lo de los vinos, canchas de Fut 7, o sea, varias cosas diversificado. A ver, algo que me enseñaron y que fue un consejo maravilloso es no dependas de una sola cosa. O sea, tienes que ser diversificado, tienes que tener por todos lados. Lo mismo en tus inversiones, ya sea en el banco, en donde tú quieras, también tienes que diversificar, porque si no, de un trancazo pierdes todo. Entonces, así no es, y también lo mismo acá. Entonces, aparte de todo eso, las conferencias que doy, o sea... En redes ya también, ¿no? Sí, bueno, lo de intención. redes, todo, o sea, pero te digo, las conferencias son también empresas, a todo donde vamos a dar. También damos, ¿cómo se llama?, clínicas de fútbol, o sea, estamos muy diversificados en muchas cosas que aparte de los bienes inmuebles que también estamos metidos. Entonces hay de todo, hay un poquito de todo. Tú siempre das el último sí. A lo mejor te llega una propuesta y quizá tu equipo te ayuda, te orienta y tal, pero ¿sí te involucras? Sí, por supuesto. No, yo no entro a nada si no voy a estar involucrado. Claro. O sea, si no estoy ahí adentro checando, no, a ver, ya tuve experiencias que no me dejaron nada bueno. Entonces sí tienes que estar metido al 100%. Si quieres hacer algo y que salga bien, pues también tienes que dedicarle tiempo, ¿no? El que tenga tienda, que la tienda, decía mi abuelo. Y hablando de dichos, yo me aventé como 8 entrevistas que el señor Aspe ha dado y le voy a pedir que nos diga quién le dijo y por qué la siguiente frase, que es la pregunta 4. Ahí les va. Si le haces algo a mi hija, te doy un balazo en la pierna izquierda, en la zurda gloriosa. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijeron, Beto? No, bueno, esa es una historia, me lo dijo mi suegro, que en paz descanse, cuando estaba con mi esposa, bueno, saliendo y todo. Entonces, fue como una recomendación nada más. Recomendación, hermano. Pero bueno, ya ahí de entrada fue muy chistoso. Claro. Yo estaba muy joven y bueno, pero de ahí después tuve una relación sensacional con mi suegro. Se volvió un chiste esto. Sí, claro, o sea, era de risa. Hasta mi papá también se llevaba muy bien con mi suegro, pues, entonces iban al estadio juntos, todo, y ya era de risa cuando se comentaba eso, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá le dice a mi suegro que cuando yo llegué a la casa, que me preguntó, ¿y cómo te fue? No sé qué. Dijo, no, imagínate, este pinche viejo lo que me dijo, no sé. Entonces se volvió ya chiste, ya risa, ¿no? Pero bien, o sea, en todos aspectos muy bien. Obviamente se fue sobre tu zurda. Sí, claro. Porque eres zurdo, ¿no? Sí, obvio. Obviamente, sí, ¿no? En la derecha pues no iba a pasar nada, nomás lo dejaba sin caminar, lo quería dejar sin carrera al señor Beto Aspe. Oye, cuéntame, ya regresando ahora sí al fútbol, cuéntame qué hiciste y cómo te sentiste al día siguiente, no me cuentes durante el partido, sino el día siguiente del México-Estados Unidos, Mundial 2002.
saliste del hotel, avión de regreso, tuviste contacto con pinches reporteros ahí que se te acercaban y te preguntaban. ¿Cómo fue el siguiente día a la eliminación de México en 2002 contra Estados Unidos? No, a ver, el día siguiente yo me quedé porque me quedé trabajando con Televisa 10 días más, o sea, ya me habían contratado desde antes. Yo había tomado ya la decisión de retirarme, entonces cuando acabara el Mundial. Entonces, a ver, previo habíamos jugado la Copa América 2001, la jugamos, llegamos hasta la final, después vinieron, a mí me tuvieron que operar de los pies, de los 2 pies, de los dedos que tenía ahí, que ya no podía ni caminar. Y bueno, me costó un poco la recuperación también por lo de la selección. Entonces, ya en esa temporada, última temporada, previo al Mundial de 2002, yo tomé con la familia la decisión de decir, ¿sabes qué? Este torneo, el Mundial y ahí, Dios. Y tenía ofertas para obviamente quedarme en Puebla y tenía 5 ofertas más de equipos mexicanos y pagando muy bien, pero la verdad fue una decisión personal, que dije, yo me retiro cuando yo quiera y no que el fútbol me retire. Entonces la tomé para que la gente te recordara y dije, qué mejor que después de un Mundial. Desgraciadamente ya en el Mundial no pude jugar de titular porque me tardé en la recuperación de los dedos y bueno, ya ahí entró otro jugador y entonces tuve que aguantarla desde la banca, que me hubiera encantado jugar ese Mundial, porque en el Mundial ya estaba al 100%. ¿No? Muchos hablan que dicen, no, es que le dieron la facilidad para o sea, no me dieron ninguna facilidad. Yo venía a jugar una final de Copa América, siendo el capitán, claro. Llegando contra Colombia, que ya no lo pude jugar porque me expulsaron contra Uruguay en la semifinal, cuando les ganamos 2-1, y ya no, pero el problema fue la operación, ¿no? De los dedos que me hizo y que me complicó, me retrasó para poder estar al 100%. Ya cuando hice pretemporada, todo con selección, previo al Mundial, yo llegué al 100%, pero ni modo, tienes que aguantar que ya venía jugando un equipo. Entonces, a mí me hubiera encantado jugar ese partido contra Estados Unidos que me dices, y que aparte, el auxiliar de Javier, Memo Vázquez Padre, me dijo, prepárate porque es muy probable que juegues este partido contra Estados Unidos. Porque todo fue, o sea, íbamos a jugar contra Portugal. Es en ese Mundial y un resultado al final cambió todo. Unidos, y entonces se metió a Estados Unidos y entonces ahí fue cuando llegó y me dijo, es muy probable que juegues. Y bueno, no se dio, ya entré al final cuando ya íbamos perdiendo, que ya estaba imposible. Pero ¿Ya había entrado Luis Hernández? Sí, Luis Hernández entra muy rápido, que es donde habla Javier Aguirre que se equivoca, que fue un cambio que fue por más calentura de él que otra cosa, ¿no? Riñón. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. A lo que voy es, yo ahí tomé la decisión ya, desde antes ya la tenía de decir adiós en un Mundial, que sí fue muy doloroso porque perdimos contra Estados Unidos, ¿no? Dolorosísimo. Mencionaste ya a Televisa. En algún punto, bueno, más bien, tú ya jugaste en Necaxa y jugaste en América cuando coincidían en dueño, ¿no? En el América. ¿Te tocó ver alguna tranza de esas que se dicen en los mitos urbanos? ¿Te tocó ver algo? Pues, sí, o sea, no es que te tocó, sino lo sabías perfectamente cómo se daban las cosas y cómo se traían ciertos jugadores que valían un peso y los vendían en 10, ¿no? Y que no es tranza. Que lo peor es que después el problema que son extranjeros que no son para un equipo y que después le echan la culpa a los mexicanos. En ese entonces, ¿y tú cómo le hacías si no tenías extranjeros de calidad? Claro. Y que todo había sido por haber hecho negocio. Entonces, a final de cuentas, claro que se ven 1000 cosas en el fútbol, pero bueno, eso sería, la verdad, lo que menos me interesaría en ese aspecto, ¿no? Claro. En los dos equipos, porque en los dos equipos, tanto en Necaxa como en América, la verdad que la pasé de maravilla y siempre voy a ser un agradecido de las instituciones, ¿no? Y se decía, ay, pero es que va contra el hermano, no sé, a ver, tú hasta en el barrio quieres ganar, ¿no? Entonces tú jugando para Necaxa contra América o en América contra Necaxa, no hay manera de que te midas, ¿no? Eran partidos a muerte, aparte de la época que nosotros estuvimos en Necaxa, siempre le ganamos al América, o sea, era nuestro clientazo, entonces ahí no puede decirse nada, y después cuando paso al América, que jugamos contra Necaxa, pues obviamente que era una rivalidad importantísima y que siempre querías ganar. Después creo que hasta en el 2002 que hay una final, que donde remonta el América, se habla de que se vendieron, o sea, no es cierto, o sea, eso no puede, o sea,
cuando eran de la misma institución, lo que siempre quieres es ganar. O sea, es como si tú tienes en una misma empresa, pues quieres estar en... Que es el mejor. El mejor de la empresa, ¿no? Que tu jefe te reconozca a ti, no al otro. Exactamente, y que así pasó con Necaxa, con la época que estuvimos. O sea, nos recibió el Tigre, el papá de Emilio, Cargamilmo, para felicitarnos, todo después de los campeonatos que tuvimos, nos regalaron un reloj, o sea, todo lo que no pasaba con Necaxa, a diferencia de que era América y nos fue reconociendo todo porque Necaxa en esa época pues, se convirtió en el equipo de la década. Sin duda, sin pedos. A ver, Beto, ¿es cierto o falso y por qué? ¿Es cierto que antes de que llegara la oferta de Necaxa hubieras preferido ir a Cruz Azul, que existió una oferta? No es que hubiera preferido, es que ya había algo avanzado con Cruz Azul, era el primer draft que se daba en el fútbol mexicano, no, en Acapulco. El primero fue en Acapulco. Y a mí no me avisó nada, a nadie. Entonces, esa fue la molestia mía. Las formas. Yo llegué a Acapulco viendo qué estaba pasando y cuando yo llego me dicen, ya estás en el Necaxa. O sea, entonces dice, igual, ¿y quién me preguntó? ¿Estás avisando? O sea, no, y me avisaron y me tuve que arreglar y tuve que ir. Yo sabía que iba a salir ya de Pumas porque en Pumas había procesos, o sea, y el jugador tenía ciertos procesos en la institución y después ya tenía que salir para que entrara ese dinero a Pumas para invertir en fuerzas básicas, que así era la filosofía de Guillermo Aguilar Álvarez, que en paz descanse en Pumas, y que fue muy buena y sensacional, pero tenías tú que también escoger a dónde te querías ir, ¿no? Y ahí fue el primer draft y ahí a mí nunca me preguntaban, entonces esa fue la molestia, pero la verdad fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Multicampeón. Uno nunca sabe, por eso tienes que saber que Dios dispone, ¿no? Claro. Y que tú no te tienes que preocupar. O sea, se dio de esa manera, pues bueno, a darle con todo y gracias a Dios fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera. Flujos de la vida. Y hablando de flujos, llegaste a River Plate. Pocos futbolistas llegan a jugar en Argentina y todavía menos a River Plate. Muy poquititos. Pero también sé que había ofrecimientos de Italia. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Preferías Italia que a River Plate? No, a ver, a Italia es después de 94, hay ofrecimiento para ir a Italia y nadie me avisa. Entonces no se concreta para ir a Italia. ¿Ahí te enojabas? Pues claro, ya cuando ya supe, pues por supuesto, por eso se da lo de Argentina. A ver, de Italia no me fui, entonces ya me quedé en Necaxa y fuimos campeones. Después del campeonato, después de lo que había pasado ya lo de Italia, y viene el campeonato con Necaxa, también hay un ofrecimiento de España y este de Argentina se da, porque a ver, cuando somos campeones con Necaxa, en la fiesta llega un representante que era el que manejaba pues, a Manolo Lapuente y a todo estaba metido en Necaxa, que ni voy a decir el nombre, me dice, háblame porque hay un ofrecimiento, y ese sí era de Argentina. Entonces, pero bueno, ese ofrecimiento no Manolo, le digo a Manolo y Manolo me dice, no le hables, ni le digas nada. Entonces yo le hago caso a mi técnico y no le hablo. Claro. Y después, como a los 2 meses, cuando ya estábamos en pretemporada con el Necaxa, que nosotros habíamos ido a una gira, habíamos jugado en Argentina con la selección, y yo le había comprado unas botas a mi mujer, imagínate cómo se da todo, unas botas que no le quedaron, y cuando estoy en la pretemporada con Necaxa y llega Necaxa, se me va siempre el nombre, un colombiano que lo mataron. Ay, cabrón. Usuriaga, ¿no? Okay. Un delantero que jugó en Independiente y todo. Entonces me dice, pues mira, el representante va a ir a Argentina, dáselas las botas para que te las cambie. Le hablo para eso y me entero de todo lo que me hicieron. El equipo que me quería era el Independiente a mí y era el Zurdo López que estaba llegando a Independiente, que en esa temporada queda campeón de la Sudamericana con Independiente, que fue cuando yo llego, pero yo llego a River. Entonces ahí fue cuando vino mi molestia y todo, y se empieza a dar lo de River, porque hablo con el director, pero yo tuve que irme a River ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en Necaxa. Pero, y fue mucho por enojo mío de lo que había pasado y de que no me habían dicho ya 2 veces. Las formas. Pero aparte llega una oferta para irme a España. Y entonces, ¿de qué equipo? De Salamanca. ¿Y de Italia cuál había sido? De Italia, híjole, no me acuerdo. ¿Quién era? Eran 2 equipos de media tabla, no me acuerdo, pero eran 2 equipos. ¿No de abajo? No, de abajo no, era de media tabla. Entonces, Salamanca. Uno creo que era el Cremonese, puede ser.
Sí, estaban en media tabla, pero eran dos equipos, ¿no? Pero bueno, eso fue después del Mundial de 94, porque jugamos contra Italia. Te vieron. Entonces, claro, o sea, entonces, pero bueno, lo de España era esta, entonces yo digo, no, yo prefiero irme a España. Entonces arma todo un relajo y estaba ya más adelantado lo de River, todo, entonces dije, bueno, ya me voy a River, al final cuentas es River y de ahí puedo dar el salto a Europa y todo. Ya después no se dieron las cosas en River, pero fue todo, o sea, porque todo el mundo piensa, no, fue muy complicado porque en nuestra época no era tan fácil salir al extranjero. Sí. O sea, que hoy ya tienes las reglas de FIFA que ya aplican y que si no nos arreglamos en lo económico, pues yo me puedo ir 6 meses antes a donde quiera, ya me puedo estar arreglando, ¿no? En esa época no, en esa época en México los clubes eran dueños de tu carta. Y si tú te peleabas con el club, te podían congelar. Claro. Y adiós el fútbol. Entonces tenías que negociar. O sea, era mucho más complicado. Claro. ¿No? ¿Cómo era el vestidor de River Plate? Un vestidor con argentinos y tú me dirás con un uruguayo por ahí con el que te tocó compartir plantilla. Con 2 uruguayos. Con 2 uruguayos. ¿Quiénes fueron? No, bueno, era Francescoli y era Cedrés, que después llega al América. Yo ayudo para que llegue al América porque lo conocía de su capacidad. Entonces, Francescoli, idolazo de River Plate. No, bueno, hoy es el director deportivo de River, que ha tenido una época maravillosa con él y con Gallardo, que parece que ahora regresa Gallardo, que estaba en el vestidor y que eran muy jóvenes, Gallardo, Ortega, Almeida, Crespo. O sea, bueno, River, era un River sí interesante, pero que esa temporada que a mí me tocó, anduvimos muy mal. O sea, anduvo muy mal el equipo porque, a ver, el preparador físico te mataba, no entrenabas, la verdad, desastre. Ya después, al siguiente temporada, cuando yo me regreso, es cuando ellos son campeones de la Libertadores. Que si yo me hubiera quedado, hubiera sido campeón de la Libertadores, ¿no? ¿Eran mamones los argentinos en ese vestidor? ¿Ponían música, bailaban como en México? No, diferente. Allá ¿Más solemne? No es tanto eso de música, sí hay de todo, pero a ver, allá se matan. Los argentinos lo que quieren es salir al extranjero lo más joven que se pueda. Entonces, los jóvenes, y aparte para que le quites el puesto, o sea, no es tan fácil como en México, que le das a los extranjeros y que entren y no, allá tienes que ser mucho mejor que el argentino para que puedas quitarle el puesto, ¿no? Beto, siguiente pregunta. No olviden suscribirse, activen la campanita también aquí en De Cabecita MX. Compartiste cancha varias veces con, para muchos, top 5 en la historia del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. Cuéntame una anécdota en caliente. Si a ti te dicen, a ver, Beto Aspe, platícanos una anécdota, estamos armando un anecdotario aquí para el Cuau. ¿Qué nos podrías contar en un mundial, en el vestidor, en la cancha, alguna discusión en la cancha que después ya se enfrió? Algo que dirías, sí, miren, estoy con mis compas, fíjense que con Cuauhtémoc me pasó tal cosa. No, bueno, eso, a ver, con Cuauhtémoc te puede pasar por lo que sea. No, es un tipo sensacional, la verdad, en muchos aspectos. Y a ver, desde que eran jóvenes que fueron a jugar contra nosotros a Necaxa, era una selección que iba la Panamericana o no sé qué, iba Villa, iba Lara, iba Cuauhtémoc, y jugaron contra nosotros y nosotros en Necaxa, pues ya éramos el equipo importante, campeón, todo, y fueron a enfrentarnos en interescuadras, o sea, el miércoles o jueves, para que ellos se prepararan y nosotros jugábamos en interescuadras. Bueno, la verdad jugaban muy bien. Entonces salimos con el equipo como así relajaditos y pum, nos empezaron a poner un baile. Muchos intensos. No, bueno, que después entonces acabamos levantando a 2 o que 3, no sé qué, y entonces casi se arma la bronca y ahí estaba. ¿Le diste al Cuau? Cuauhtémoc, Lara, Villa, o sea, todos los de América, entonces se armó ahí. No, obviamente ellos eran más chavos y tuvieron que ellos, ahora sí medir totalmente ya. Cuando ya nosotros empezamos, o sea, todo el equipo empezó, estaba Basay, que también se calentó, o sea, hubo de todo. Eso puede ser una anécdota, pero ya las anécdotas que todo el mundo cuenta es en el camión cuando vamos ya con selección nacional y que suelta sus frases, ¿no? Hácesela. Sí se suelta. No, bueno. Él es barrio, es así, Cuau. No, totalmente, pero es un tipazo que siempre le gusta ayudar a todo el mundo y eso a mí, eso es a ver, por eso era. Futbolísticamente todo el mundo sabe lo que hacía en la cancha, ¿no? Pero si lo conoces
ya por el otro lado del ser humano, también era sensacional. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, siempre lo consideré un gran jugador, pero también en el otro aspecto que a veces cuenta más que lo que eres como futbolista. Claro. A ver, Beto, te despediste en el Puebla, pero no te despediste del fútbol, porque empezaste una carrera ya de varios años en televisión, hablando de fútbol. Mi pregunta es, ¿tomaste cursos para trabajar en tele, para hacerlo como lo has hecho, para mantenerte? O sea, sales de algún lugar, pasa un rato y alguien quiere tener a Beto García Aspe, a la opinión de Beto García Aspe, al aire. Alguien la quiere. ¿Tomaste cursos? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue eso? No, a ver, mira, cuando yo me retiro, tomo la decisión, me busca Javier Alarcón, obviamente, desde un año antes me dice que cuando me retire, que quería que me incorporara a Televisa Deportes, que era cuando empezaba Televisa Deportes, que la verdad fue un exitazo con Javier Alarcón al mando, ¿no? Y ahí me lo dijo. Cuando yo me retiro en el 2002, a mí me ofrecen la dirección de selecciones nacionales. Okay. En cuanto me retiro, no la acepté, porque para eso me estaba retirando, no quería. O sea, ahorita dije, déjame un rato. Entonces no acepté y ya después acepté lo de la televisión. Hice primero mi partido de despedida en Puebla. Partidazo. Y después ya de eso ya empecé a platicar con Televisa y ya me integré a lo que fue Televisa Deportes. Y obviamente que me costó, al inicio me costó muchísimo, pues porque tú sales de futbolista, yo estudié administración, no comunicación, entonces sí era un tema que sí Televisa nos ayudó, nos metió cursos también con gente ahí que nos ayudaba para hablar en cámara, o sea, ante la cámara, o sea, mil cosas que sí tuve que meterle, porque hay gente que a lo mejor se le daba más fácil la palabra, lo que tú quieras, y bueno, y que no te espantara la cámara, ¿no? Porque a mucha gente le espanta muchísimo, entonces no habla igual, o sea, y le cuesta trabajo. También hay otros que hablan muy bonito, pero dicen cada mamada, ¿no? También hay de todo. El balance es difícil. Hay de todo, pero sí, eso yo le agradezco a Televisa. En Televisa estuve 10 años y la verdad que me trataron sensacional, tanto en los equipos como en Televisa Deportes. Yo no tengo ninguna queja de Televisa. Yo soy el que decido salir en 2012 porque llega la invitación de Pumas para hacerme presidente deportivo y todo. Y ahí yo le doy las gracias a Televisa, pero sí aprendí muchísimo. Aparte de los cursos, tuve compañeros sensacionales que les aprendí todos. Raúl Orbañanos, el Perro Bermúdez, Raúl Sarmiento, Raúl Pérez, Pietrasanta. A ver, todos los mundiales, las Copas América, todos los hice con todos ellos. O sea, un grupo del que era de Raúl Sarmiento, Raúl Pérez y yo. Y después, si no iba a uno de ellos, iba Pietrasanta. La Copa América de 2004 también. O sea, y eran recorridos de todo el mundial y la Copa América con ellos viajando de partido en partido. Entonces, ¿cómo no les vas a aprender? Y en los programas, en todo. Después estaba también obviamente Javier Alarcón y así infinidad de gente, ¿no? Que les vas aprendiendo todo y te van dando consejos. Entonces, la verdad que eso a mí, o sea, fue una escuelita los primeros años y ya después te vas soltando, ¿no? Pero bueno, esa fue mi etapa en Televisa y ya después de que fui a Pumas, es cuando regreso a Fox Sports, ¿no? Y ahí ya, pues ya tenías todas las tablas de 10 años de haber estado en Televisa. 10 años, ¿no? Claro. A ver, te lo tengo que preguntar, Beto, ¿qué pasó con André Marín? Con él no fue igual, ¿no? Con él no fluyó a lo mejor. Somos humanos, ¿eh? Antes que ser futbolistas, reporteros, comentaristas, somos personas. Te lo digo sinceramente, no pasó nada. Yo a André lo conozco desde que era un escuincle, o sea, tenía 12, 13 años y empezaba en la radio con el señor de la Madrid y todo, y la verdad lo conozco desde esa etapa. Entonces, o sea, yo me llevaba bien con él. O sea, a final de cuentas, obviamente en las mesas pues había confrontaciones y punto, pero la verdad nos fue de maravilla. Hasta un enfrentamiento ya en el Mundial de Rusia de 2018, donde sí me calenté y estuve a punto de pararme y agarrarlo a golpes. Pero bueno, después, la verdad, como es la vida, o sea, en la vida hay de repente momentos difíciles, pero les tienes que dar la vuelta y aprender de ellos y mejorar. Nosotros después de ese confrontamiento que tuvimos casi al inicio de ese Mundial, pues, arreglamos las cosas y la rompimos en ese Mundial 2018. Tuvimos el rating más alto de televisoras de paga, entonces nos fue muy bien.
Entonces, después de un enfrentamiento, pero la realidad es que yo con André nunca tuve un problema. Hoy, pues te echó mi grave. mano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, claro. A ver, lo conozco, te digo, desde que tenía Desde 12, niño. 13 años, fumando ya a esa edad, yo ya era futbolista, o sea, entonces, para nada, o sea, en lo más mínimo, y aparte me da tristeza Claro. del momento que está pasando, la verdad que tiene una enfermedad que no sé bien cuál es, porque ya no he tenido contacto con él, pero la verdad en ningún momento. En una mesa tú lo sabes perfectamente, y ahora más que nunca, que te puedes calentar y te puedes decir cosas, Sí. pero eso queda ahí, Queda en como el en la foro. cancha, ¿no? Como en el fútbol, todo queda en la cancha y ya afuera se Claro, olvida, ¿no? claro. Aquí es lo mismo y para nada, al contrario, hicimos un gran equipo en esa etapa. A ver, fueron 8 años que hicimos crecer un programa La sensacional. última palabra. Sí, ahí con Food Picante. Sí, totalmente. ¿Qué te detuvo a así ir a los golpes? ¿Qué fue No, lo que me te dijo? contuve porque dije, no, Respiraste. o sea, respiré y la verdad no tiene idea cómo me costó porque sí estuve a punto, ¿no? Pero bueno, ya después de eso todo se arregló y todos jalamos parejo y nos fue muy bien. Beto, por último, ahora sí, suscríbanse, denle like aquí al canal de YouTube. Por último, Beto, ¿qué es lo mejor de ser Beto García Aspe? A ver, ya aquí se pone esto muy filosófico, vamos a llorar, tenemos aquí una caja de Kleenex por si es necesario hacerlo, pero si te preguntan, ¿qué es lo más chido de ser Beto Aspe? Y no digamos, mi zurda. A lo mejor es, ¿sabes qué? Pues soy buenísimo para el karaoke con mis mejores amigos. Soy buenísimo contando chistes. Me encanta invitar a comer a mis amigos, a mi familia. ¿Sabes qué? Soy el mejor organizando vacaciones para toda mi familia. Fui el mejor no sé, no saben cómo bailé en la boda de mi hija. ¿Qué es lo mejor de ser Beto Aspe? No, la verdad, a mí lo que más disfruto es la familia, mi mujer, mis hijas, ya muero por ser abuelo, o sea, Dios quiera ya pronto lo podamos disfrutar, pero es lo que más disfruto y ya ha sido mi motor de toda la vida, o sea, llevo 34 años casado y la verdad que soy más feliz que nunca, con mis hijas ya, una ya casada, la otra a punto de casar, pero ya grandes, o sea, ya viven, o sea, una vive en España desde hace casi 10 años, la otra vive aquí en México, ya casada, todo, entonces, la verdad que eso es lo que más disfruto, el cuando van a la casa, el poder hacer un asado, una comida, estar con todos ellos, la verdad para mí es lo que más, además de los deportes, ¿no? Me encanta, me fascina jugar tenis, jugar pádel, jugar pickleball, jugar golf, o sea, soy un apasionado del deporte y lo disfruto muchísimo. Y la verdad, soy muy competitivo, no me gusta perder. Entonces, trato de hacer bien las cosas, aunque a veces no se puede. Claro. Pero la verdad, disfruto muchísimo eso. Te digo, para mí la familia es vital y siempre lo ha sido en mi carrera, en mi vida. Desde que era chavo con mis padres, mis hermanos, ahora con mi familia, con mi mujer, mis hijas. Y bueno, y obviamente para mí algo vital, tener a Dios en medio de la familia, por eso creo que nos hemos podido mantener 34 años. Hoy a los chavos les dices 34 años de casado y todos te hacen así, ¿cómo? O sea, pues bueno, es un compromiso y o sea, hoy los chavos, se los digo a mis hijas, que gracias a Dios ellos para nada, pero a veces ya los jóvenes no quieren tener compromisos, entonces le huyen. Y no, la vida es así, que vas a tener problemas, siempre tienes problemas en todo hay problemas y tienes que sacarlos adelante, pero si tienes un compromiso, si tienes dedicación, todo lo sacas adelante. Totalmente. ¿Qué te gusta echar al asador? ¿Qué cortecito te late? No, de todos me gusta, Lo de todo, la carne y los mariscos también, todo, o sea, que los pescados, wow. Venga, esperemos que pronto estemos grabando allá los especialistas en Puebla. Ustedes sí comprométanse con este video, denle like, suscríbanse a De Cabecita MX. Beto, qué chingón tenerte. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Ustedes ya sigue Romano más Romano, a ver si se anima. Bueno, suscríbanse, esto fue pues las 11 preguntas de Beto García. Fueron como 14, pero bueno, ya así se llama esto. El 11 de Beto Aspe, muchas gracias Beto, que estés muy bien. Suscríbanse y denle like.